democracia. Estamos de regreso ya para iniciar este diálogo sobre un tema que está preocupando sobre todo, bueno, en general en el país, como decíamos en el panel anterior, la humanidad tiene esta dificultad de la pandemia, pero al parecer esta sensación de inseguridad, de tener mayor riesgo este momento, está centrado en la capital de los ecuatorianos, aquí en Quito. Y claro, ¿cómo enfrentar esto? ¿Qué requiere la autoridad que le recomendemos y qué requiere la autoridad para que lo que nos recomienda como autoridad o lo que decide, los ciudadanos lo pongamos en práctica y respetemos? Entonces, para esto está ya con nosotros el doctor Byron Núñez. Está Carlos Nieto, el doctor Carlos Nieto, así es que ya hemos hecho contacto. Estarán con nosotros el doctor Byron Núñez y el doctor Franklin Villegas también. Doctor Nieto, bienvenido, buenos días. Esta desesperación a ratos y esta inseguridad que se ha generado en virtud de lo que está pasando en los hospitales, dicen, lo del Día del Padre estamos pagándolo ahora, y después vendrá lo de los grados, estamos pagando el próximo mes. ¿Cómo hacer una evaluación y cómo conducir este criterio? Doctor Nieto, bienvenido, buenos días. Buenos días con todos. Muchísimas gracias a Radio Democracia por la invitación y un placer compartir el panel con los distinguidos colegas como el doctor Villegas, médico intensivista, y el doctor Núñez, catedrático y epidemiólogo e infectólogo. Bueno, básicamente desde el punto de vista clínico, que es lo que me atañe a mí como médico internista, hemos tenido este tipo de valoraciones de ciertos tipos de picos con los pacientes de acuerdo a estas fechas que les hemos venido revisando. Por ejemplo, desde el Día de la Madre tuvimos este tipo de cambios y sí, eventualmente cada vez que hay este tipo de fechas importantes donde que la gente se relaja, donde la gente tiene mayor contacto con sus familiares o hacen este tipo de reuniones sociales, hemos visto que se han incrementado las consultas que hemos estado haciendo, no de manera presencial, sino por videoconferencia, inclusive por teleconsulta. Y sí hemos visto que los casos han incrementado en el sentido de controles más a la consulta, y también que cada vez son más cercanos al círculo familiar. ¿Qué le digo esto? Porque básicamente los pacientes me preguntan, ¿y cómo sabemos si es que en realidad los casos han ido incrementando? La pregunta que yo les hago en la consulta es, ¿tienen amigos cercanos, familiares cercanos que ya están enfermos? Porque antes eran casos mucho más aislados, se sabía que había alguna persona que había, pero ahora son familia, ahora son amigos. Inclusive la mortalidad de médicos, en nuestro caso muy particular, antes nos daba mucho pesar, obviamente, por la parte médica de médicos de otras provincias, o por lo menos de Quito, que no los conocíamos, pero cada vez el círculo es más cercano, los infectados son mucho más cercanos, entonces entendemos que hay un incremento exponencial, y este tipo de distensiones sociales que tiene la gente, inclusive manejados por un criterio no adecuado en cuanto al uso de las pruebas de diagnóstico, sobre todo, ha hecho que sí tengamos este tipo de problemas y que sean mucho más evidenciales en estos últimos días. Doctor Nieto, la discusión se ha basado por ejemplo, en Quito, en el tema de las pruebas médicas, ¿no? O sea, las PCRs o las LAM. Y claro, uno dice, el contrato era PCRs y nos han llegado LAM. El alcalde ayer nos decía que las LAM son mejor que las PCRs, y claro, pero ¿cómo podemos discutir, diríamos, de este tema? Y yo quisiera que le escuche lo que dijo ayer el señor alcalde Yunda aquí en esta emisora, sobre el tema de las pruebas. Ninguna prueba en el mundo, Francisco, es 100% segura, pero tener el 95% de sensibilidad, evidentemente son estándares altos de mucha sensibilidad y de mucha fiabilidad en cuanto al diagnóstico. Son pruebas que determinan el material genético del virus, y en ese sentido seguimos realizando, seguiremos duplicando inclusive el número de pruebas, que es una herramienta más para ayudar en esta pandemia en donde el sistema sanitario de la ciudad capital no tiene disponibilidad de camas, y se hace más imperativo seguir luchando
con este tipo de testeo y de pruebas, porque el virus tiene recién 6 meses en el planeta, no solamente que son pruebas de alta sensibilidad, sino que son posiblemente las únicas. Hay dos tipos de pruebas, Francisco, las pruebas rápidas que no han calificado la Organización Mundial de la Salud válidas para un diagnóstico, y las pruebas de determinación de material genético, llámese RT-LAM, llámese PCR, llámese otro nombre. Doctor Nieto, las pruebas son similares, solo que como un poco más decimos, es el mismo efecto pero con diferente marca, ¿así es? ¿O si hay una diferencia en cuanto a la efectividad, doctor Nieto? Bueno, ya nos ayudará un poquito más a aclarar este punto desde el punto de vista técnico epidemiológico, ¿no? el doctor Núñez. En todo caso, lo que sí hay que indicar, y partiendo un poco y separando un poco de la parte política que puede generar este tipo de comentarios, como le mencionaba, hay directrices que estamos manejando desde el punto de vista clínico basados en lo que conocemos hasta el momento, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en la cual nosotros tenemos ya directrices tanto para diagnóstico específicamente, que no ha cambiado en todos los meses de pandemia. El señor alcalde también es médico y él conoce que para diagnosticar a un paciente que sea portador del SARS-CoV-2, en este caso se necesita una prueba PCR para poder hacer la evaluación del material genético. Lo de las pruebas rápidas, hay tipos de PCR rápidas, lo corremos por ejemplo en el hospital donde yo laboro, que aproximadamente duran entre 3 y 4 horas dependiendo del volumen de pacientes que tengamos, pero por el momento son las únicas pruebas que nos permiten hacer un diagnóstico del paciente. Las otras pruebas, como bien entendemos, tanto las de anticuerpos, los test rápidos llamados entre comillas, que como bien mencionaba el señor alcalde, tienen una autorización por la agencia reguladora, que es el ARSA en este contexto, pues son muy específicas. Hay cerca de 300 en realidad, y usted ve que justamente esa disparidad de autorizaciones hace que muchísima gente esté confiando más en las pruebas de test rápidos, de anticuerpos para el diagnóstico, cosa que está desde el punto de vista clínico completamente equivocado, porque no podemos dar un diagnóstico con ese tipo de pruebas. Y en ese contexto no estoy muy de acuerdo en lo que menciona el edil, porque eventualmente sí ha habido una tergiversación de las indicaciones de estas pruebas. Esas pruebas nos sirven, sí, como él algo menciona, para poder hacer un testeo epidemiológico, probablemente para investigaciones, probablemente para estudios, probablemente para hacer algo mucho más técnico en el contexto de seguir la pandemia. Pero dentro del curso clínico del paciente, del manejo del paciente, del manejo en consultorio o intrahospitalario, nos está haciendo un problema bastante serio, sobre todo en la cantidad de personas que se han testeado con estas pruebas. Aparentemente que algunas de ellas no cumplen con todos los requerimientos en cuanto a cantidades de copias que se pueden marcar en la prueba. Esto ha hecho que algunas necesiten una cantidad mucho más negativos, y esos pacientes están circulando, están trabajando. Y lo que se denominan los en un 40%, y eso sí ya es muy alto, doctor Nieto. En la aplicabilidad. El problema de esto es la aplicabilidad, que no haya un médico inicialmente que evalúe al paciente a quien se le va a someter la prueba para que le indique cuáles son las características, cuáles son las necesidades de aplicar a ese paciente en particular. Si un paciente es completamente asintomático, y le voy a poner en un sitio laboral, ¿sí? Pero ha tenido exposición o tiene riesgo por su familia, por lo que ha estado haciendo, a ese paciente yo puedo hacerle una prueba rápida, pero eventualmente puede ser fuera de los días en los que puede estar marcando los anticuerpos, y yo le doy un falso positivo a ese paciente, y ya nos ha pasado y nos está pasando. Por eso digo, la aplicabilidad. Las pruebas no son malas. El problema es el contexto en el cual se le realiza la prueba al paciente. Esto está causando problemas. Viendo las pruebas, las tiene en casa. Yo he tenido pacientes que en la consulta me dicen, doctor, ya voy 3 pruebas haciéndome en la casa. ¿Cómo así? Es que yo compré unos kits. Ok, ¿cada cuánto se lo hace o bajo qué condiciones? Claro. Este es el problema que estamos teniendo. Pero, o sea que eso de que se hacen una prueba en la casa y pueden tener, usted diría, debemos hacernos pruebas un poco como para, no sé, como prevención, y a su vez notificar a alguien estas pruebas que nos hacemos individualmente, doctor Nieto. No, la prevención se la hace siguiendo todas las normas que hemos indicado desde el día 1, desde el día 0 de la pandemia. El problema es que la gente quiere darse una distensibilidad, la gente quiere hacer
una fiesta, una reunión de 30 personas y quiere tener la seguridad mental o un poco la tranquilidad mental haciéndose pruebas rápidas y todos estamos negativos y todos estamos aquí tranquilos. Eso no es diagnóstica, es la prueba de PCR, la prueba que en el 17 de junio, en el cual indica cuáles son los tiempos para tener en cuenta a un paciente que se ha dado de alta para salir de su confinamiento epidemiológico de contagiosidad, pero no para que el paciente salga sin mascarilla porque ya les dio coronavirus o le dio SARS-CoV-2. Entonces, el problema es que hay que entender que detrás de esto lo que está faltando es educación en la gente. Le hemos dado probablemente muy poca información o hemos sido no tan insistentes como deberíamos en educar al paciente. Las pruebas son diagnósticas y las pruebas son de seguimiento, pero tienen que ser manejadas bajo un criterio médico inicial para poderlas. La gente no puede simplemente comprar las pruebas, hacérselas en casa y tomar decisiones de vida para ellos y para su familia. Doctor Nieto, entonces lo que debemos es insistir en las pruebas, como usted nos ha dicho, no en las pruebas, sino en el comportamiento de seguridad que debemos tomar los ciudadanos. Y usted nos dijo desde el día cero se les ha recomendado el uso de mascarillas, el desinfectarnos o lavarnos las manos permanentemente. ¿Cómo insistir? ¿A usted le parece que el relajamiento vino por el cambio del color en la semaforización hecha para graficar de alguna manera cómo ha de ser la movilidad y el comportamiento, doctor Nieto? Lastimosamente, como le digo, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de medicina interna que yo manejo, para nosotros eso es un color, pero nunca ha habido el respeto al color que se le políticamente o socialmente o el ente regulador que mencionó esto, nunca se respetó. De hecho, cuando estuvimos en rojo, mucha gente estuvo haciendo exactamente lo mismo, sacando sus salvoconductos de manera fraudulenta, irregular. Siempre tuvimos un comportamiento social anómalo, no respetando la prioridad que era evitar el contagio de esa persona y del resto. Entonces, para mí, esto de los cambios de color en realidad no ha tenido el impacto que debería tener en la sociedad. Nuestro problema sigue siendo, claro, la parte social. Siempre entendemos que la parte económica es importante para el paciente, que no todos pueden quedarse en casa todos los días, pero sí hay normas básicas de manejo que no han sido respetadas ni siquiera por las personas que tienen la obligatoriedad de salir a la calle a hacer su accionar. Hay mucha gente que hemos visto que prefiere pagar la multa por no llevar mascarilla. Hay gente que en los buses, ya vemos nuevamente los buses llenos, la gente de pie. Entonces es increíble porque eso quiere decir que la sociedad tiene un problema de entendimiento. No es el simplemente decirle que utilice. El problema es, si yo prefiero pagar una multa de $100 al llevar una mascarilla, hay un problema de concepto. Ese conflicto y ese problema, como usted nos dice, doctor Carlos Nieto, entonces tiene que ver con una falta de compromiso, esta falta de información también y de educación que nos dice usted, hay que reforzarla. ¿Usted llegaría a recomendar, no sé, intensivistas, internistas, infectólogos, nos han dicho, oigan, es posible que tengamos que retroceder en el color del semáforo? ¿Usted diría que si avanzan las cosas como parece están avanzando en Quito, se arriesgarían los médicos a decir al COE y a la autoridad, señores, tenemos que volver al confinamiento, o hay que restringir un poco más la movilidad? No sé, como se ha dicho en el COE cantonal, la hora de toque de queda, los horarios de trabajo, volver a regular esta que parece es un relajamiento social que no tiene parangón ni compromiso con la vida. Entonces, nuevamente hay que recordar que cuando se propuso cambiar la semaforización, la sociedad médico ecuatoriana, médicos afiliados de esa sociedad y médicos a voz de alerta en ese momento para dar ese paso, que lo entendemos desde el punto de vista económico y la reactivación que necesita la gente, pero no era el mejor momento para hacerlo. Retroceder en la semaforización no va a ser más que los pequeños cambios que uno puede tener en las restricciones.
que podíamos haberlas tenido sin ningún inconveniente, así se hubiese cambiado la semaforización, porque como le explicaba, hemos entendido que ningún color de esta semaforización ha sido completamente cuidadoso. En este contexto, sea mucho más temprano, que hay una restricción de la venta de licor, que no se lo ha hecho y que hemos visto que ha sido un problema importante en la sociedad. Sí hemos tenido problemas, sobre todo en esto. Que retroceda de amarillo a rojo cambiará probablemente el ambiente político pero epidemiológicamente, como ya nos explicarán también nuestros compañeros, va a ser un cambio probablemente en que disminuyan los casos, pero mientras no tengamos concientización social de qué significa la semaforización o qué significan los cuidados que debemos mantener con la sociedad, estamos muy complicados en el asunto, porque simplemente restringiremos horas, pero la gente seguirá saliendo, la gente seguirá abarrotando algunos tipos de espacios. Entonces, por ahí, más bien que el cambio de color no sea el parámetro o el paradigma, o pensar que eso es lo que va a cambiar. Lo que necesitamos es que el recambio de pacientes en las camas de los hospitales sea lo más lento posible para poder administrar esta necesidad de hospitalización y de camas a la mayoría de gente. La gente se está quedando sin camas, tanto en terapias intensivas, como dirá el doctor Villegas, tanto en hospitalización, como dirá el doctor Núñez. ¿Por qué? Porque el flujo de pacientes ha incrementado, eso es obvio, y va a seguir habiendo este tipo de comportamiento de acuerdo a esta flexibilización, a esta distensión de la gente, mientras estén haciendo fiestas, reuniones, estén irrespetando las normas que ya están predispuestas. Doctor Carlos Nieto, para concluir este diálogo con usted, o sea, usted nos diría entonces que es real la falta de camas, es real este incremento, pero lo que usted nos está pidiendo es evitemos que se sature más y las precauciones que hay que tomarlas. Esto está con nosotros entonces, doctor Nieto. Correcto, está con nosotros, estuvo con nosotros antes de que tengamos esta saturación y va a estar con nosotros por varias semanas más. No tenemos un tiempo determinado, todo el mundo está en expectativa de la vacuna, obviamente, pero lo más importante es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Es real la saturación de camas, es real que cada vez es más cercano. Yo la única pregunta que les digo a la gente es, si usted antes sabía que una persona allegada a otra persona era la que estaba infectada y ahora fue su familiar, su primo, su hermano, su mamá, su papá, usted sabe que los casos se incrementaron, cada vez está más cerca. Esto simplemente es cuidados propios de la familia y necesitamos hacer un manejo lo más cercano posible, sobre todo de las medidas de bioseguridad. No podemos confiarnos en pruebas que son realizadas en casa sin un criterio diagnóstico clínico médico en el cual haya epidemiológicamente las fechas de posibles contactos, personas cercanas para tomar decisiones de vida, porque son decisiones de vida, eso hay que entender. Señor doctor Carlos Nieto, internista y catedrático universitario, muchísimas gracias por compartir. Estaremos en contacto, le vamos a molestar para hacer un seguimiento y estas reflexiones que son una forma de que la radio, los medios de comunicación, ayudemos en la educación y en el comportamiento, doctor Nieto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre a las órdenes y muchos saludos. Buen día para todos. Muchísimas gracias. Ha sido el señor doctor Carlos Nieto, internista y catedrático universitario. Enseguida volvemos. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para protegerte de las noticias falsas que abundan y te enredan. Para informarte y compartir nuestra opinión. Estamos aquí también para entretenerte, sacarte una sonrisa, para que escuchemos juntos un playlist de tus canciones favoritas. Juntos, en el auto, en la oficina, en el celular, en tu casa. En todas partes y sin importar lo que estés haciendo. Cuando apenas despiertas, mientras te duchas, desayunas, mientras hojeas las redes, cuando sales de casa, cuando vas por la calle, cuando regresas y hasta que logras dormir. Estamos aquí para acompañarte. Hemos estado siempre. Entre tú y nosotros, la distancia física no es nueva. La compañía, el afecto y la confianza